Quiero que te imagines algo. Entras a un jardín. No sabes exactamente qué tiene ese lugar, pero algo en vos se afloja. La mandíbula primero, después los hombros, después la respiración que baja un poco más, que se hace un poco más ancha. No pensaste en relajarte, no tomaste ninguna decisión consciente, solo pasó. ¿Por qué pasó? Esa pregunta me acompaña desde hace más de 20 años y en este episodio quiero compartirte lo que encontré. No como un resumen de teorías, sino como algo que creo que tiene que cambiar la manera en que pensamos el diseño de los espacios donde se cuida la salud. Porque resulta que ese jardín no te habló al cerebro, te habló al cuerpo, y tu cuerpo entendió antes. Bienvenidos al podcast de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica, el espacio en donde te comparto cómo las neurociencias nos dan respuestas y herramientas para aplicar en el diseño de jardines sanadores, salutogénicos y terapéuticos. Porque vivimos en una época que confunde lo visible con lo importante. En el diseño de espacios, durante décadas la pregunta fue ¿cómo se ve esto? Y la respuesta fueron renders hermosos, fotomontajes, materiales caros, todo para el ojo, todo para la aprobación visual. Y créeme que yo he sido uno de esos. En alguna época entregaba mis renders y demás al final de la etapa de diseño en CDs, todos grabados, impresos, con logos. Luego lo hice en tarjetas USB para mostrar lo lindo que se veía el jardín o que se vería a futuro. Pero el cuerpo humano no procesa el mundo solo con los ojos. Tiene sistemas que trabajan en silencio sin pedirte permiso, sin esperar que le prestes atención. Y son esos sistemas precisamente los que determinan si un espacio te hace bien o te agota. Y hoy quiero hablarte de 3 de ellos. Los llamo, en términos técnicos, el sistema exteroceptivo, el propioceptivo y el interoceptivo. Pero los podés entender de entrada como 3 ventanas distintas por las que el ambiente entra en el cuerpo. Empecemos por la más conocida, aunque la menos comprendida en profundidad. La primera ventana es lo que el mundo exterior le manda al sistema nervioso. Los sentidos tradicionales, la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, son los canales exteroceptivos. Captan lo que está afuera y lo traducen en señales que el cerebro interpreta. Y acá hay algo que a mí siempre me parece extraordinario. El cerebro no reacciona a todos los estímulos del mismo modo. No es neutral. Tiene preferencias grabadas en la biología, no en la cultura. Los patrones fractales, esa geometría repetitiva que encontrás en las ramas de un árbol, en las nervaduras de unas hojas, en la forma en que toma el musgo sobre la piedra, son procesados con una fluidez que los objetos artificiales no generan. El cerebro los lee sin esfuerzo, y ese sin esfuerzo tiene un nombre, reducción de la carga cognitiva. Lo que los Kaplan llamaron la fascinación suave, un estado en el que la atención descansa porque no necesita dirigirse activamente a ningún lado. No es un lujo, es una restauración neurológica. Lo mismo pasa con los sonidos. El diseño contemporáneo de jardines terapéuticos distingue entre biofonía, los sonidos que producen los seres vivos, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, y geofonía, los sonidos que produce la geografía viva, el agua que corre, el viento en los árboles. Esos sonidos no son decorativos. La evolución los codificó como señales de seguridad. Cuando los escuchás, una parte muy antigua de tu sistema nervioso interpreta que el entorno es habitable, que no hay amenaza inmediata, y empieza a bajar la guardia. El cortisol baja. El sistema parasimpático se activa. El cuerpo puede descansar. Y después está el olfato, que es, de todos los sentidos, el que tiene el camino más corto al sistema límbico, al hipocampo y a la amígdala. No hay un procesamiento previo largo. El aroma entra y toca directamente la memoria y la emoción. Y hay algo que me gusta en particular y que te lo he nombrado, la geosmina, ese olor que tiene la tierra húmeda después de la lluvia. Vos lo conocés sin haberlo aprendido. Lo reconocés antes de saber que lo conocés.
despierta algo que podría llamarse bienestar ancestral, una sensación que te dice que la tierra está viva, que el agua vino, que el ciclo sigue. Eso también es diseño invisible pero muy poderoso. Y el tacto, las texturas bajo los pies, la rugosidad de la corteza de un árbol, la temperatura de una piedra al sol o a la sombra. Cada contacto es un ancla, un recordatorio de que estás en un cuerpo, en un lugar, en un momento. Lo que en inglés se llama grounding. Una forma de interrumpir la rumiación mental simplemente porque el cuerpo tiene que prestar atención a lo que está pisando. La segunda de estas tres ventanas es la conciencia del cuerpo en el espacio. Se conoce como propiocepción y es el sentido que te informa sobre tu posición y tu movimiento sin que tengas que mirarte. Te dice dónde están tus manos aunque tenga los ojos cerrados. Te avisa cuando el suelo cambia bajo los pies. En un jardín bien diseñado, esto no es accidental, es intencional. Cuando alguien camina sobre el césped y después sobre una senda de piedra irregular y después sobre grava, su sistema propioceptivo está trabajando constantemente, ajustando el equilibrio, coordinando la musculatura, generando conciencia corporal. Esto tiene un valor enorme en rehabilitación neurológica. Una persona que está recuperando la sensibilidad en una extremidad necesita desafíos propioceptivos controlados. El jardín puede ser eso, una sala de rehabilitación que no parece una sala de rehabilitación. Y ahora te doy un ejemplo ilustrativo, creado para la reflexión clínica en este caso. Imagina a una persona de 68 años que está en proceso de recuperación después de una ACV leve. Imaginemos que para hacer el ejemplo un poco más concreto, se llama María. María pasa sus sesiones de fisioterapia en una sala cerrada, sobre una colchoneta, mirando el techo. Funciona. Pero hay algo que la sesión no logra, que María quiera volver mañana. Un jardín con transiciones de superficie bien diseñadas, con una senda que va del césped al adoquín, a la grava, hace exactamente lo mismo para su propiocepción. Pero María quiere volver, porque el cuerpo no distingue entre el desafío terapéutico y el placer de caminar entre plantas. Ambos activan los mismos receptores. La diferencia es lo que la mente hace con esa experiencia. Por último, vamos a la tercera ventana, el diálogo interno del cuerpo, la interocepción, que es el sentido menos conocido y probablemente el más importante para entender qué hace un jardín en la salud. Es la capacidad de percibir el estado interno del cuerpo, el ritmo cardíaco, la respiración, la temperatura, esas sensaciones viscerales que sentís antes de poder ponerles palabras, cuando algo te genera angustia o cuando algo te da calma. El entorno tiene un efecto directo sobre la interocepción, un espacio que el sistema nervioso percibe como seguro, que tiene escala humana, que no genera exposición ni vulnerabilidad, permite que el sistema autónomo abandone el estado de alerta y favorezca la restauración. Y hay algo más sutil todavía, la cronocepción, el sentido del paso del tiempo. Un jardín bien diseñado usa las claves naturales del tiempo para ayudar a las personas a anclarse en el presente. La trayectoria de una sombra sobre el suelo, el momento en que una planta particular abre sus flores, el cambio en la intensidad de la luz a lo largo del día. Para personas con deterioro cognitivo, esas claves son más que estéticas, son orientación temporal, son la diferencia entre un espacio que confunde y un espacio que sostiene. Y casi para cerrar este episodio, te voy a mencionar 3 aplicaciones concretas porque creo que así se entiende mejor de qué estoy hablando. En hospitales y centros oncológicos, el jardín tiene que reducir la ansiedad prequirúrgica y dar un respiro al personal de la salud, que también agota su sistema nervioso. En oncología hay un criterio específico que siempre señalo. Las plantas con fragancias deben ser de activación táctil. Que el aroma se libere solo cuando el paciente elige tocar, porque en quimioterapia el control sobre la experiencia sensorial
no es un detalle, es parte de esa dignidad del proceso. En residencias para adultos mayores, el diseño trabaja con la memoria. El aroma de una rosa puede devolver a una persona a su infancia en segundos. Eso no es nostalgia, es activación de memorias autobiográficas que refuerzan la identidad cuando el deterioro cognitivo la amenaza. Los senderos en bucle permiten que alguien camine sin miedo a perderse. Eso es autonomía, eso es salud. Y en jardines, para niños con trastorno del espectro autista o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el espacio tiene que ser predecible, sin cambios bruscos, con zonas claras diferenciadas entre estimulación y calma. Para un niño con hipersensibilidad sensorial, un jardín que no está diseñado con eso en mente puede ser una fuente de sobrecarga. Uno que sí lo consideró puede ser el lugar donde ese niño aprende a regularse, quizás por primera vez en mucho tiempo. Y ahora sí, para cerrar este episodio, me parece importante decir esto con claridad. Diseñar desde el neuropaisajismo y el corpopaisajismo no es opcional en un contexto de cuidado de la salud. Es una responsabilidad ética. Vivimos en ciudades que producen estrés crónico de manera sistemática. El ruido, la saturación visual, la falta de naturaleza, el aislamiento. Todo eso tiene efectos biológicos reales y la arquitectura del paisaje, cuando se ejerce desde este paradigma, no es un lujo estético, es una respuesta técnica a un problema de salud pública. El jardín sanador, el jardín salutogénico y el terapéutico no es un simple parque bonito, es una infraestructura de cuidado, es un entorno diseñado para que el cuerpo humano pueda hacer lo que sabe hacer cuando le damos las condiciones, restaurarse. Eso es lo que vengo construyendo con el método MEDS y es lo que quiero seguir poniendo en común con vos en cada episodio de este podcast. Así que, si te gustó, si te movilizó, si trabajás en salud o en diseño o simplemente te preguntás cómo los espacios afectan más de lo que crees, te invito a descargar la guía gratuita sobre los 5 errores neurocientíficos en jardines sanadores y de paso suscribirte a mi boletín gratuito semanal para seguir aprendiendo de cada uno de estos temas con un poquito más de profundidad. El enlace, como siempre, en la descripción de este episodio. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast que di a llamar Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Hasta entonces y muchísimas gracias.